Quizás la crisis política más difícil que ha enfrentado Ollanta Humala desde que llegó al poder en el año 2011, y se trata de la renuncia, la censura del Congreso a la primera ministra Ana Jara, que dejó el cargo al haber sido encontrada culpable de dirigir unas escuchas, unas chuzadas a personajes militares, empresarios y periodistas peruanos. En este momento se nombró a su sucesor, Pedro Cateriano, el exministro de Defensa, y parece haberse resuelto por lo menos la parte formal de esta dimisión, pero quedan algunas preguntas. Por ejemplo, es el séptimo cambio de primer ministro en el gobierno de Humala. Ha habido muchísimos cambios de gabinete, se ve una especie de inestabilidad en la cúpula de mando de su gobierno. ¿Esto tiene algo detrás? ¿Qué refleja estos cambios y estos escándalos recientes? Yo creo honestamente, Moni, que lo que refleja es lo que no nos debe sorprender, que es el origen del gobierno del presidente Humala, un gobierno que entró sin partido político, con un grupo muy pequeño a gobernar, y además a gobernar con grupos diametralmente opuestos. Y cuando digo diametralmente opuestos, son diametralmente opuestos, la extrema derecha y la extrema izquierda, sin alusiones, por supuesto. Y esto ha hecho que sea muy difícil para el presidente en estos últimos 4 años, el próximo año hay elecciones presidenciales en el Perú, de tener un gabinete consensuado, de poder dialogar con todas las partes y todas las fuerzas políticas. Los de la izquierda lo acusan a Humala de haberlo traicionado, de ser un presidente que entró con un discurso muy populista diciendo vamos a darle a todos lo que merecen, vamos a hacer que todos tengan derecho a una gestión política en donde los que están en las zonas donde salen los minerales que son extraídos tengan la posibilidad de una participación política y decir no quiero que se haga esta concesión minera o petrolera, etcétera. Y por el otro lado entró a gobernar con el apoyo de la derecha, con el apoyo de los empresarios que han logrado que se mantenga la estabilidad política y económica en el país. En ese contexto yo creo que no nos debe sorprender esta crisis política, que es una nueva crisis política en el gobierno del presidente Humala. Hay una serie de figuras que se han apartado del Congreso que lo apoyaban a él. La última fue hace 2 meses, Sergio Tejada, que era uno de los congresistas, digamos, más respetados dentro de su grupo, ya no forma. Con eso él y su partido quedan más debilitados. Y habrá que ver qué es lo que le resta a Humala en los próximos meses, en los últimos meses de su gestión de cara a las elecciones en abril del próximo año, y qué logra dejar él como legado, porque hasta ahora ha habido cierta estabilidad económica, pero es cierto que la política se ha manejado de manera muy equivocada. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, mi trabajo consiste en seguir lo que pasa en todos los países de América Latina, ¿verdad? Y me miras cómo me cuesta Perú, porque cada vez es una política tan convulsa, cada año hay un primer ministro nuevo, este es el 7º del presidente Humala, y es que es un poco irónico que aquel persona que llegó al poder bajo los temores de muchos, de que iba a ser un hombre fuerte, de que iba a poner línea dura, más bien ha resultado ser uno de los presidentes más débiles que se tiene memoria en el Perú. Y es interesante toda la figura del primer ministro, ¿verdad?, en Perú, porque es un caso único. No hay en América Latina, por lo menos dentro de los países de habla hispana, un sistema político similar al Perú, en donde tenías el jefe de Estado, ¿verdad?, que es el presidente, pero también tienes una figura de primer ministro que responde al Congreso y que el Congreso puede destituir, como vimos en el caso de la primera ministra Ana Jara. No sé si eso al final de cuentas más bien hace que la política sea todavía más convulsa. Uno se imaginaría qué pasaría si hubiera un primer ministro, por ejemplo, en Argentina o en Brasil o el mismo Chile, ahora que estamos viendo que es un país que está cada vez con más escándalos, ¿verdad? Sería muy interesante un análisis al respecto. Peter, usted también tiene como oficio analizar la región y sin embargo económicamente Perú es como la joya de la corona en América Latina. Realmente ha tenido una etapa de crecimiento incluso durante el gobierno del presidente Humala bastante estable. No, así es totalmente ha sido un éxito económico, pero en los últimos meses hemos visto marchas, protestas, cierres de carreteras en muchas de las provincias en Perú. Y eso, bueno, yo me imagino que Dilma, Cristina, Michelle Bachelet, el presidente Peña Nieto, Maduro, están todos diciendo bienvenido al presidente Humala a la Latinoamérica de hoy, preocupada por corrupción, inseguridad, administración de justicia, marchas, protestas, o sea, eso es la Latinoamérica de hoy. Entonces el Perú también ahora forma parte. 25% de aprobación Ollanta Humala, Héctor Chávez. Pero es un patrón que se repite y tiene que ver con lo que decía María Luisa al comienzo, que es un sistema de partidos muy efímero, muy precario, donde ha habido presidentes anteriores que llegaron con un partido que no existía, creando su propio partido, y que al terminar su presidencia el partido se disolvió. Fue el caso de Toledo en particular. Pero esto
en buenos tiempos y al comienzo del periodo presidencial no es un problema, pero con el tiempo, con protestas y con expectativas no satisfechas por parte de la población, a pesar de la buena performance económica, entonces esto comienza a generar inestabilidad política. Precisamente la inexistencia de partidos históricamente sólidos y que puedan negociar y acordar estos momentos de inestabilidad. No, yo solo iba a formular una pregunta, porque es muy interesante este tema de partidos y es igual a presidente débil. O sea, falta de partido igual a presidente débil. No estoy defendiendo al presidente Fujimori, pero el presidente Fujimori tampoco tenía un partido, tampoco venía de la nada. O sea, vino de la nada y sin un apoyo de un partido formal, y fue un presidente fuertísimo. Efectivamente, demasiado fuerte, ¿no? De hecho, fue Fujimori, irónicamente, el que acabó con los partidos tradicionales. Él fue el que dijo, los partidos tradicionales son los que te han traicionado, no votes nunca más. Y a raíz de eso, bueno, no fue el culpable, los partidos ya venían desgastados, pero a raíz de que se acaban los partidos tradicionales comienzan a surgir ya no partidos, sino grupos que entran a gobernar simplemente por coyunturas políticas locales, de elecciones aquí o allá, sin ninguna tradición, sin ninguna ideología detrás, sin ninguna plataforma política. De hecho, tú miras las elecciones del 2016 y la única candidata que tendría posibilidades es Keiko Fujimori. No hay ningún otro candidato que salga a hacerle la competencia. Y si piensas en Alan García como contrapartida, sí, ¿en qué estamos? ¿No? O sea, pero que además ello refleja en un parlamento fragmentado, totalmente, en el cual es muy difícil, por definición, legislar. Y esto se está viendo ahora en Perú también. Sí. Pero a nivel regional también. Tengo entendido que los presidentes regionales, si acaso dos, vienen de partidos que se pueden considerar nacionales. Todo el resto de los presidentes regionales son de partidos locales que no responden a ningún interés nacional, ¿no? Y además con una corrupción muy grande, que eso es sí, lo más grave.